El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, una vez más con ustedes, con profunda alegría les saludo. Ha habido unas cuantas semanas donde no he podido estar por diversas razones en el programa, pero aquí estamos de regreso, siempre con la misma alegría, el mismo entusiasmo y siempre, sobre todo, el encuentro con ustedes allá en sus televisores, en sus hogares y con mis invitados. Para los que no me conocen, por los que estén viendo el programa por primera vez, mi nombre es Eduardo García Resach, abogado retirado de la práctica legal. Ya lo puedo anunciar así porque realmente ya he comenzado mi retiro como abogado retirado. Pero no quiere decir que me retiro de las cosas, ¿verdad?, que Dios quiere que uno haga, que Dios le pone a uno en el camino. La vida sigue en distintas etapas y de hecho testigo de eso es este programa donde ya por más de 9 años hemos estado con ustedes tocando unos temas que ha sido el mismo Dios el que nos ha puesto, ¿verdad?, a estudiar, a buscar ayuda, a buscar gente, expertos, gente que ha vivido unas experiencias, que ha tenido unos estudios que les permiten, ¿verdad?, profundizar en unas interrogantes que nos hacemos. Hoy, sobre todo, tenemos una muy interesante. Miren la cita con la que voy a comenzar el programa. Estoy hablando del Génesis en el capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día. Hasta aquí, hermanos. Con esta cita bíblica pretendemos hoy abordar con nuestro querido, apreciado, amado pastor, ya de unos cuantos años aquí en el programa, con el doctor Samuel Sullivan. Doctor, bienvenido una vez más. Dios le bendiga y saludos a todos que nos acompañan estos días. Para los que no lo conocen, el doctor Samuel Sullivan es un boricua de pura cepa, que gran parte de su vida la desarrolló en el Bronx. Sí, nació y se crió en el Bronx, allá en Nueva York, con un testimonio de vida bellísimo. De hecho, algún día pues los invito a que conozcan ese testimonio. Pero gran parte de su testimonio lo hemos disfrutado nosotros en el sentido de que producto de sus estudios, pues el doctor tiene unas cuantas maestrías. ¿En qué tiene maestría, doctor? Bueno, una maestría en divinidades con una concentración en exégesis griego y hebreo, una maestría en teología sistemática contemporánea con un énfasis en teología política, una maestría en filosofía contemporánea de Columbia University y un PhD en teología y filosofía contemporánea de Union Seminary y Columbia University. Ok. ¿Por qué le pido a él? Hacía tiempo que yo no le pedía al doctor que hablara de su resumen educativo y profesional y teológico. Me atrevo a hacerle esa pregunta porque hoy voy a cometer un atrevimiento. Hoy voy a traer un tema que yo sé que crea unas situaciones entre nosotros mismos los cristianos. ¿De qué estoy hablando, hermanos? Vamos a entrar hoy en el tema de la doctrina bíblica histórica de la
creación. Y cuando uno habla de esa doctrina, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Qué viene a la mente de usted, amigo, hermano, que nos está viendo? Pues mire, le voy a sugerir unas cuantas preguntas que yo estoy seguro que usted ya se las ha hecho. ¿Cómo fue que Dios creó el mundo? ¿Con qué rapidez produjo Dios la creación? ¿Quedó todo completo en 6 días de 24 horas? ¿O usó miles o tal vez millones de años? ¿Deben interpretarse los días del libro de Génesis de modo literal? ¿Qué edad tiene la Tierra? ¿Y cuál es la edad de la raza humana? Hermano, me imagino que ya ustedes, pues algunos se han puesto en guardia. Algunos deben estar preguntándose por dónde viene Eduardo con este programa de hoy. Bueno, yo vengo por las preguntas y vengo buscando respuestas. Y esas respuestas son las que probablemente muchos de ustedes se han hecho y han buscado. Posiblemente algunos no las hayamos buscado o algunos no hayamos hecho los estudios pertinentes. Yo les puedo confesar, yo no he hecho esos estudios profundos. He leído, pero por esas cosas que Dios tiene en la vida de uno, me cayó un librito los otros días donde había un pastor que enfatizaba de una manera bien, pero bien firme, radical, ¿verdad, doctor? De que literalmente Dios hizo la creación en 6 días. Con eso nada más yo cogí el teléfono y llamé al doctor Sullivan y le dije, doctor, ¿sabes qué? A mí me gustaría que abordáramos esto. Esto no se aborda todos los días en Puerto Rico. Y así que, doctor, ahí le lanzo esa, pastor. ¿Por dónde usted quiere que empecemos? Bueno, quisiera comenzar con unas reservaciones. Primero, reconocer que la perspectiva que voy a compartir es teológica histórica. No es en el sentido formal, científica, biológica, etc. Yo no soy científico, yo soy teólogo, pensador, filósofo. Pero que en la disciplina del pensar teológico nos lleva a todo el campo de la ciencia. Y entonces he pasado años mirando esto como teólogo, leyendo, estudiando la fuente científica. Por ejemplo, esta mañana traje... Se trajo la biblioteca ahí. En la biblioteca tengo más de 100 volúmenes sobre estos temas. Por científicos. Porque es importante consultar e informarse por el mundo de la ciencia, del pensar humano. Entonces reconozco ese punto de partida. Lo otro que necesito afirmar desde el principio, yo creo que el texto bíblico Antiguo y Nuevo Testamento es revelación de Dios por el Espíritu Santo, como tal palabra de Dios veraz. No es una verdad, es la verdad. Revelación de Dios, ¿ok? Y eso es mi punto de partida. Ese es mi punto axiomático, ¿ok? Fundamental. Ahora, asumiendo esa verdad, entonces yo monto o afirmo lo que creo en esa verdad que me dice y me enseña que en el principio creó Dios. Que Dios no solamente existe, pero su naturaleza y propósito es de ser creador del mundo, del universo del cual yo soy parte, y que Él fue directamente mi creador como ser humano, separado del mundo animal. Mineral, vegetal. Entonces, esos son supuestos fundamentales. Y como aquellos que me estén escuchando, que están en el mundo de la filosofía o en el mundo de la ciencia, sabe que todo campo del saber parte de axioms, sobre cual se fundamenta y se construye todo su argumento. Y al nivel de los axiomas, ¿se dice axiomas en español? Axiomas. Sí. Axiomas no requieren evidencia inmediata,
sino que sirve como el supuesto fundamental. Correcto. Y toda disciplina lo tiene. Ajá. Entonces, en la disciplina teológica cristiana, el axioma es Dios. En el principio, Dios creó y Dios se ha dejado conocer, se ha revelado porque tiene propósito con su creación. Entonces, esos son algunos de los supuestos que yo vengo a la pregunta, al texto bíblico. Entonces, sí, tenemos que, creo que, distinguir en el pensar cristiano, en la diversidad de la cristiandad, debemos de distinguir entre el concepto de creación en su concepto bíblico, histórico, teológico. Se debe de distinguir lo que más tarde en la modernidad, siglo XX, se va a conocer como creacionismo. Uh-huh. Creacionismo es un fenómeno moderno que surge de algunos sectores de la fe cristiana, especialmente norteamericanos. Okay. Que en una postura apologética, en defensa del evangelio, van a querer defender la fe cristiana ante, especialmente la creación, Dios como creador del ser humano, y contra la evolución de Darwin. Ellos entonces van a desarrollar unos argumentos para defender la fe cristiana, supuestamente, contra esos ataques de la evolución. Que son dos ataques. Exacto. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Pero debemos de reconocer que hay una diferencia entre lo que es la postura histórica, bíblica, teológica de la iglesia cristiana, que es la teología de la creación. Y lo que es la teoría científica, histórica, bíblica, supuestamente del creacionismo. Okay. Ahora, algo muy importante en la diferencia entre los dos es que los que siguen la postura de la teoría del creacionismo asumen que la Biblia es palabra de Dios, que es inerrante. No, yo lo asumo también. Correcto. Pero a donde entra la diferencia es que ellos entienden que la Biblia también es un libro de ciencia. Ok. Déjelo ahí, pastor. Esta es la introducción, hermanos. Así que vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con ustedes porque esto se pone demasiado interesante. Alerta cristiana. Entonces digan, no, que no está pasando nada y eso pueda convivir con nosotros. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Y con el otro pie hacia el cencerro, ahí hicimos la fusión de música y eso. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Como vieron en la introducción del programa, estamos hablando de la doctrina bíblica histórica de la creación y el doctor Sullivan nos decía que ha habido una situación donde sobre todo los norteamericanos, los teólogos norteamericanos, los cristianos norteamericanos, vieron la necesidad de defenderse de un ataque que, pues, ustedes saben, que se niega
al propio Dios y se niega la creación y se trata de traer la discusión al plano científico. Continúe, doctor. Sí, y aquí tengamos en mente que esta defensa por la fe, esta apologética contra el pensar, la ilustración, el modernismo, tuvo su sede en la Universidad de Princeton. ¿De verdad? Sí, esto no es un asunto de una escuelita perdida por ahí. Los grandes pensadores de Princeton, ¿ves? Son los que van a montar una defensa del Evangelio. Okay. Ahora, ¿qué sucede? Que debemos de entender que cuando se habla que esto viene de una postura cristiana, sí, pero viene de una perspectiva particular dentro de la diversidad del pensamiento cristiano, evangélico. ¿Okay? Y por un tiempo, cuando esto se inició, tenía el apoyo también de la Iglesia Católica, by the way. Claro. Porque la Iglesia Católica en el siglo XIX tomó unas encíclicas contra el modernismo y la evolución, etcétera. Más tarde el Vaticano II va a cambiar y modificar esas posturas en relación a la ciencia. Okay. Pero entonces, ¿qué sucede? En este momento en la historia americana y en parte europea, hay este grupo de creyentes que van a interpretar la Biblia de forma literalista. Y cuando enfatizo literalista, es decir, que no van a utilizar los géneros literarios del texto bíblico, como aparecen en el texto bíblico, sino lo van a utilizar en lo que se llama de una filosofía, Common Sense Realism, de Thomas Reid, de Escocia, no, de Irlanda, Thomas Reid, que se llama Common Sense Realism. Es decir, que uno lee y sabe lo que es verdad simplemente por su sentido común. Entonces, esa filosofía de Common Sense Realism va a ser parte de la filosofía de lectura del texto bíblico. Uno lee el texto bíblico como tal, dice día, y en el primer día, en el segundo día, en el tercer día. Entonces, con este supuesto que la Biblia es historia, y debo decir que hay diferentes usos del concepto historia. Entonces tenemos que cuidarnos cómo utilizamos el concepto historia. Entonces, en la forma que ellos lo están usando, es una forma bien formal, ¿ok? Que es historia, que es literal, ¿ok? Porque es palabra de Dios, es inerrante, no tiene errores. Ahora, ¿qué sucede? Y que es ciencia, refleja la sabiduría de Dios como ciencia. Ahora, esa interpretación, estos supuestos hermenéuticos, estos supuestos de interpretación del texto bíblico, representan una comunidad particular. En la historia del pensamiento cristiano, esto se llama fundamentalistas. Okay. No se deben de confundir estos fundamentalistas con el fundamentalismo del Islam o el fundamentalismo de otras. No, no es lo mismo. Estamos hablando de diferentes cosas. Es lo que se nos acusa muchas veces. Sí, no son la misma cosa. ¿Ok? Y entonces es este grupo de pensadores, y note que tiene su origen en Princeton. Entonces no era peyorativo. Correcto. Se le va a llamar fundamentalista porque apoyan las creencias fundamentales de la fe cristiana. Correcto. En una publicación de 1915 por Charles Finney, okay, que se llamó The Fundamentals. Okay. Entonces tenemos que aquí usar la historia, a ser claro qué es el contexto histórico, social, cultural y social de esta construcción. Por esta comunidad que se llama fundamentalista, y no lo uso de forma peyorativa, sino descriptiva, describe este grupo. Ellos entonces se acercan al texto bíblico y lo leen como historia, como ciencia y literal. Y cuando dice en el primer día, ellos van a traducir día 24 horas, porque eso es lo que nosotros conocemos. A nosotros nos hace sentido común. Exacto. Entonces, se va a desarrollar con este literalismo de un día toda una teoría de creación, que la duración de la creación fue de 7 días. Esto entonces va a servir como un fundamento
para otros supuestos relacionados con la creación. Ahora, el problema es este, que primero la mayoría están leyendo el texto en inglés. La Biblia no fue escrita en inglés, ni español, ni francés, ni alemán. ¿Okay? Fue en hebreo, arameo y griego. Entonces, en el idioma original del texto bíblico, porque si afirmamos que el Espíritu Santo reveló la palabra y dirigió su contenido, propósito y dirección, entonces el idioma que escogió fue hebreo. Entonces, la palabra en hebreo, yom, en hebreo, ¿cómo es que en el texto del Antiguo Testamento se utiliza esa palabra o concepto? Porque es más de una palabra, es un concepto. Es un concepto. Entonces, cuando uno analiza la estructura literaria del texto hebreo y cómo se utiliza la palabra yom, día, sí se puede usar como un día de 24 horas, se puede usar como un mes, una semana, una época, una generación, una dispensación. La misma palabra. Entonces, reducir la interpretación del concepto yom, día, a 24 horas, es contrario al testimonio literario, lingüístico del idioma hebreo. Okay. Y reducirlo a 24 horas también va a resultar en una crisis de la naturaleza que va más allá que las 24 horas. Correcto. Entonces, hoy la mayoría dentro de nuestras comunidades, y a mí se me enseñó que era 7 días. Yo me crié con 7 días. Y yo también. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? La mayoría de la literatura bíblica teológica que tenemos, en este caso de Génesis, en español, En español. tiene 200 a 300 años de ser traducida de inglés. Y la gran mayoría de esa literatura protestante evangélica viene de las comunidades fundamentalistas, Okay. ultraconservadores. Entonces, yo recibí de lo que mi pastor recibió, de lo que el pastor de mi pastor se le enseñó, que ninguno leía hebreo, griego, arameo, ni inglés, sino español. Se le enseñó que Génesis dice día, Y eso es. y día quiere ser, eso es, y un día tiene 24 horas. Entonces se recibió por práctica, hecho y costumbre la lectura e interpretación literal de 24 días. Entonces nosotros hemos sido recipientes de esa tradición ultraconservadora y no necesariamente reflejo de lo que en sí el texto bíblico está afirmando. Pastor, ¿qué daño yo le hago a mi fe el que yo dispute eso? ¿En qué cambia mi fe en Dios el que yo cambie de pensamiento y diga, pues mira, sí, Dios se pudo haber tardado un montón de años en la creación? Bueno, de nuevo, aquí tenemos que reconocer que el debate entre estos conservadores que se llamaron fundamentalistas con los liberales, y aquí lo estoy usando de forma descriptiva. No peyorativa, Ajá. en esta de la nueva, y también se llamó la nueva teología europea. Ajá. Ellos están queriendo defender su fe. Este es su propósito. Pero es como defenderla a toda costa. Sí, bueno, y note que las categorías de encuentro, de debate, de apologética, deciden o determinan que el discurso apologético de parte del liberalismo como de los conservadores tienen que utilizar los mismos criterios de argumentación. Correcto. Entonces, porque si tú vas a tener un debate y yo tengo China y tú tienes botella, no hay nada. No hay nada. Entonces, ¿qué sucede? La ala americana conservador contra la europea, mayormente alemana, deciden, tenemos que pelear los reclamos de Darwin y de la ciencia menos con las mismas herramientas. Ajá. De la historia, de la ciencia, ¿ok?
Y entonces van a utilizar categorías racionalistas. Entonces eso los lleva a tratar el texto bíblico como ciencia, porque Darwin se está usando como ciencia. Se va a usar lo que están encontrando, historia, ellos lo van a usar como historia, etcétera, etcétera. Entonces, parte del primer problema, entiendo yo, es que aceptaron las herramientas de análisis. Una observación que hace Roger Olson en su libro Mosaic of Christian Theology, mirando a este tema, él dice, en sí la postura cristiana históricamente no ha sido histórica, ha sido filosófica, metafísica. Es decir, la Biblia comienza con una declaración sobre lo que va más allá del pensar humano, Dios. Ahí Dios. nada más. Esa es la categoría metafísica de Aristóteles, de Platón. Es decir, comenzamos con Dios, la causa de todas las causas. Y de ahí entonces se va a desarrollar una teología. Entonces la fe cristiana comienza con el supuesto metafísico que Dios existe, Dios se ha revelado, Dios es nuestro creador. Y de ahí entonces vemos el testimonio de esa verdad en las Escrituras. Pero aquí esto nos lleva a otro entender también de lo que es la Biblia y Génesis como historia. Ok. Amigos, se siguen deslindando los campos y nada más tocar el aspecto de Dios entra en juego algo que lo vamos a continuar tratando. Alerta, cristiano, hacemos una pausa. Entonces me dijo, y después tienes que decirle a todos allá abajo que mi reino es real. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Se agudizaron aún más, pero ya yo tenía 2 agendas que cumplir. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Ya en las 2 primeras etapas del programa dejamos claro unos fundamentos de qué presenta, ¿verdad? Cada posición. Y ahora yo le quiero preguntar al doctor Sullivan, pastor, ¿cuál ha sido la postura de la iglesia, de la cristiandad, si se puede decir así? Sí, primero, antes de responderte, me hiciste la pregunta que me hiciste anteriormente, la dejé coja. ¿Por qué sería importante cambiar? Primero yo te diré, mire hermana, si usted cree que para usted Dios creó el cielo y la tierra en 7 días, amén. Yo no veo esto sea un gran problema. Correcto. Ahora, y para mí, como uno que me acerco un poco más cerca al texto bíblico, yo quiero reconocer que la palabra yo un día recoge y refleja mucho más que un día, mucho más, y que tiene implicaciones para la revelación de Dios en la historia. Correcto. Pero yo no veo que si usted quiere mantener esa postura, mire, amén. Pero no se cierre, le recomiendo que esa es la única y absoluta interpretación de la palabra día. Ahí es que le digo, guárdese de eso, porque el testimonio de la inspiración bíblica del Espíritu Santo en el texto nos enseña que es mucho más que 24 horas. Correcto. Entonces quería
dejar Sí, eso claro. gracias ¿Ok? por eso. ¿Ve? Ahora, sí, la iglesia cristiana a través de los siglos ha llegado a unos consensos sobre la creación y Dios. Y aquí, cuando hablo de la iglesia cristiana, estoy hablando de la comunidad cristiana más grande, histórica, ha sido la iglesia católica y romana, Correcto. las iglesias protestantes y reformadas, las iglesias ortodoxas, griegas, rusas, etcétera, y las iglesias pentecostales carismáticas. ¿Ok? Entonces, cuando se habla de un consenso, es decir, que ellos, a través de los siglos, consistentemente en sus tratados sobre la creación, han afirmado, ¿verdad? Han afirmado 4 posturas fundamentales sobre la cuestión de la creación. ¿Ve? Y este consenso comienza con el supuesto que nosotros comenzamos en Génesis 1.1, Isaías 44.24, Hechos 17.24 al 25, etcétera, a donde se parte de la premisa que en el principio Dios creó de la nada. En el principio creó Dios. ¿Ok? Entonces, ese es el primer supuesto del consenso. El segundo es el consenso de la creación como ex nihilo. Eso es decir, de la nada, que no existió nada antes de la creación que conocemos. Nada existía. Dios existía. Es el principio, la primera causa de todo. ¿Ok? Y que de esa realidad de la nada, Dios con su palabra lleva a cabo el proceso de la creación de la nada. Pero aquí los primeros pensadores de la iglesia, que es interesante que muchos de ellos, antes de ser pastores y obispos y teólogos, fueron filósofos seculares que se convirtieron a la fe cristiana, como Agustín de Hipona, claro, Tertuliano, claro, y uno sigue por ahí. Ellos entonces reconocían que hablar de ex nihilo, de la nada, ¿verdad?, tenían que cuidarse porque en la filosofía griega había un meon, en griego, que era el dios de la nada, of the nothing. Que se escribe M-E separado de O-N. Sí. Okay, entonces ellos, O-N, meon, y que había un dios de la materia. Por eso, por ejemplo, en la metafísica yo creo de Aristóteles, él habla que la materia es preexistente. ¿Por qué? Por el meón. Hay un dios de materia. Entonces, ellos van a decir, no. Cuando hablamos de la nada, es que nada existía. No había un meón. No había otro dios de la materia. También, esto más adelante en el segundo siglo tuvo que enfatizarse porque los gnósticos que rechazan que la materia es buena, van a ver que van a desarrollar otro concepto, aunque la materia no es buena, van a desarrollar un panteísmo, que todo es divino porque es creado por Dios. Y cuando se dice todo, panteísmo o panenteísmo, que es otra cosa, que todo posee divinidad, ellos dicen, no, Dios no creó eso. Dios es el solo, perfecto y santo. Entonces, materia, no importa qué forma toma, no puede ser participar en la divinidad. ¿Por qué? Por la preocupación que se adore la materia, como lo que va a suceder. En las religiones se va a desarrollar la adoración de lo creado. Entonces, en el desarrollo del pensamiento nex nihilo de los padres de la iglesia, y más adelante después de ello, en la época medieval, Tomás de Aquino, en la Suma teológica, es decir, se va a afirmar que Dios de la nada, no es que Él tomó algo ya preexistente, sino que de la nada. Tercera aseveración de consensos fue que la creación fue un hecho libre y con propósito. Es decir, que la creación no surge de una necesidad de parte de Dios crear.
Ahora, lo que está detrás de eso es que si la creación es el resultado de una necesidad, aquel que creó lo que creó no puede ser Dios, según la metafísica de Aristóteles. Había algo anterior. Porque hay un efecto anterior que crean las condiciones de necesidad. Entonces está toda la filosofía metafísica de Aristóteles detrás de eso. Okay. Estos no son unos bobos los que están desarrollando esto. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando de los grandes pensadores de la iglesia, ¿verdad? Sino que la creación no es motivada por una necesidad de Dios, porque en Dios no hay necesidad, ¿ok? Sino hay propósito. Que hay un propósito de Dios y que este propósito comienza a manifestar el carácter inmanente de Dios, que Dios no solamente en la fe y en el testimonio bíblico, no solamente es trascendente, eterno, infinito, sino es inmanente porque ahora decide por amor en la creación manifestar su propósito con lo creado. Y el concepto de propósito con lo creado ya comienza a manifestar que Dios comparte con aquello que va a crear. Se refleja, se relaciona. Que esto recoge en el carácter cristiano de Dios, que es eterno e infinito, pero es también inmanente. El concepto moderno humanista de Dios es solamente inmanente, no posee trascendencia. Pero la postura histórica cristiana y bíblica es dos. Entonces, este es el tercer consenso. La creación fue hecha libre y con propósito. Y el cuarto es, ante esta creación libre, de la creación que incluye el ser humano, en la creación de dicho ser humano, como imagen y semejanza de Dios, reflejo de los propósitos de Dios, el ser humano posee libre albedrío, inteligencia, racionalidad, capacidad moral, capacidad histórica, creativa. Hay otros elementos que son reflejos de la imagen y semejanza de Dios con el ser humano. Y gran parte de esto es libre albedrío. Y en el libre albedrío, Dios en la creación capacita al hombre para decidir cómo se va a relacionar con Dios y con el otro ser humano y con la creación. Y entonces Dios sí crea la capacidad para poder pecar, pero no crea el pecado, porque el pecado, lo que llamamos maldad o pecado, no posee identidad ontológica, no es algo, sino pecado o maldad es la ausencia de algo, de lo bueno, de lo lindo, de la gracia, del perdón, de la misericordia, de la justicia. La ausencia de esas cosas se va a llamar pecado, pero no que el pecado tenga una identidad ontológica de ser en sí mismo, no, que Dios crea al ser humano con una capacidad para el bien y el no responder a esa responsabilidad, a esa conciencia, a esa moral que Dios ha creado en él, entonces se constituye pecador. Y entonces en la creación, en el concepto ex nihilo, Dios también incluye los medios de salvar a su creación, la redención, que es parte del concepto, porque el concepto de creación bíblico cristiano es holistic, tiene telos, principio y fin. Y como la revelación de Dios se da en principio y fin, se conoce lo que es el fin. Claro. Ahora ahí entramos en otros 20 pesos de la naturaleza de predestinación del saber no saber, es otra cosa. Correcto. Pero en estos 4 puntos hay este consenso en la comunidad cristiana sobre Dios y su creación, sus propósitos para propósitos y relación con dicha creación. Amigos, ya estamos a ley del próximo segmento. Hacemos una pausa. No se retiren. Alerta cristiana. Pero no es menos cierto que hay La mayor selección de música cristiana. Que se abra el cielo.
La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso, amigos de Alerta Cristiano, ya en el cuarto segmento. Pastor, detrás de todo esto siempre hay el asunto del Pentateuco, que si la historia, que si quién escribió el Pentateuco, ese concepto de la historia para entender ese libro tan importante. ¿Qué usted nos dice sobre eso? Bueno, que el estudio sobre el Pentateuco, de nuevo, que el debate entre el pensar moderno, científico, y el pensar del naturalismo, es decir, el uso de la razón humana, etcétera, para determinar la verdad. Hoy hay aquellos que cuando se acercan al texto bíblico, especialmente al Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés y el Torá, se han hecho diferentes acercamientos de la metodología histórica, literaria, gramatical, estructural, etcétera, del texto, de cómo analizar cómo está el texto escrito, quién lo escribió, quién no lo escribió. Y esto sigue en un debate y unas cosas ahí, hasta llegar hoy que hay escuelas bastante de gran influencia en el pensar literario postmoderno, siguiendo la escuela de Frankfurt y otros, que dicen en sí, el texto, sea la Biblia o cualquier otro libro, cuando el lector hoy lo lee, sea Génesis, sea Revelación, lo que sea Don Quijote, todo es lo mismo. Es decir, el estudio crítico del texto, por muchos dentro de la escuela liberal, rechazan la naturaleza de revelación del texto bíblico. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver. Que habemos aquellos que creemos que el texto bíblico es un texto sagrado y revelado por Dios. Eso es un elemento fundamental, como ya hemos dicho. Correcto. Pero entonces, en el otro lado, hay aquellos, y entre ellos cristianos, que dicen, y yo digo que dicen que son cristianos, pero que niegan la naturaleza de la revelación bíblica. Es un libro humano de tradición religiosa. That's it, nada más. Entonces, cuando estudian el texto solamente como un texto cualquiera, importante, religioso, etcétera, pero lo van a comparar con los libros de otras religiones. Correcto. En estudio de las religiones, lo que se llama Religion Geschichte School, ¿verdad? Y ahí van a encontrar sus verdades. Pero en la tradición histórica de la Iglesia, que es revelación de Dios, vemos que el Pentateuco tiene un desarrollo oral, de tradición interna, de crítica literaria que es legítima, etcétera. Pero aquí creo que lo que tenemos que cuidarnos es que cuando tratamos específicamente con el texto de Génesis, como creyentes, que yo digo, reafirmo que yo creo que la Escritura es palabra de Dios, inspiración por el Espíritu Santo. Amén. Que el registro de Génesis, Moisés, y yo voy a aceptar que Moisés fue el que lo escribió, el que transmitió la verdad de Dios revelada por la tradición oral al texto escrito. Estoy claro.
Pero Moisés no estuvo allí con Adán y Eva. Correcto. Entonces aquí tenemos que cuidarnos, me parece a mí, de cómo entendemos la naturaleza de historia en el libro de Génesis y en otros libros de la Biblia. Entonces, que Génesis, yo personalmente, yo no tengo que creer que Moisés estuvo allí, que el Señor lo llevó en una visión al principio. No, sino que se está recogiendo la revelación de Dios a través de la tradición, a través de la naturaleza, el primer lugar a donde Dios reveló quién Él era y qué iba a hacer y cómo, fue en la creación, lo que se llama revelación natural. Y por generaciones y miles de años, las naciones, los pueblos, la gente conoció a Dios por el testimonio de la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios, las expansiones anuncian las obras de sus manos. Ese fue el testimonio de Dios ante toda la creación. Entonces, a través de ese encuentro con esa relación, y note que en la creación Dios le da capacidad al ser humano a ver, entender la revelación, relacionarse con esa revelación, entenderla para sí mismo. Y sin tener una Biblia, ya vemos el testimonio histórico, antropológico, religioso, que el ser humano desarrolla unos valores morales, de justicia, de relación humana, sin ninguna Biblia. Porque lo que se tiene como, entre comillas, Biblia, es la revelación de Dios en la naturaleza y la capacidad innata dada por Dios en la imagen y semejanza de Dios en uno, que refleja y resalta esa ética, esa moral, esos valores que también se van a reflejar en la naturaleza. Pero entonces, más adelante, en el desarrollo de la historia humana, se va a comunicar oralmente esas verdades y esos valores. Déjeme dar un ejemplo. Las tablas de Hammurabi. Las tablas de Hammurabi y el texto Ugaritic Text es mucho más viejo que el Antiguo Testamento y la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Y uno dice, ve que Moisés se copió. No necesariamente se copió, es que Dios ya en la historia estaba revelando esas verdades. Y si no se la dejó solamente para los judíos en los 10 mandamientos. Entonces, pero la tradición oral que se va a pasar a través de toda la historia, a través de todos los pueblos. Ahora se va en el contexto hebreo, se va a trazar de tradición oral a tradición escrita. Y en esa tradición escrita se va a captar los eventos de la creación, la acción de la creación atestiguada en la creación, en la revelación de la creación. Ahora, ¿qué sucede? La revelación de Dios, primero dado en la creación, ahora a través de la transmisión oral a la transmisión escrita, va a pasar a ser revelación especial escrita. Y entonces en Génesis se va a recoger esa tradición oral escrita, ahora a ser escrita. Y Moisés, en este caso, va a ser el medio que la historia del desarrollo bíblico de esa tradición oral va a identificar el medio el cual se va a plasmar en leyes de algo mucho más formal que oral a través de la persona de Moisés. Pero no que Moisés estuvo allí. Y entonces, en ese sentido, lo que Moisés está transmitiendo por dirección de Dios, por el proceso oral, por el proceso histórico, no es que él fue un testigo ocular, que es lo que se requiere para un evento histórico. ¿Ve? En ese sentido, estos pasajes no son el resultado directo y explícito de lo que hoy llamaríamos eventos históricos, sino que es la historia transmitida por la tradición oral, cultural, social, política, es decir, en la existencia humana, social,
su expresión religiosa se va a recoger y en Génesis se va a marcar con un detalle, ¿verdad? Que aquí es que viene entonces la importancia de la fe que tengo en la veracidad de Dios en sus propósitos y sabiduría. Correcto. Que mi fe está en que el Dios creador, en quien yo asumo y creo, que se ha revelado y tiene propósitos, ¿ve? Ha dejado conocer su voluntad y no miente. Su naturaleza es veracidad. Entonces yo asumo la veracidad del texto bíblico, del recuento de Génesis, pero no lo tengo que asumir como día por día, caso por caso. No, sino esto recoge la intención y el propósito de que podemos ver hoy y entender hoy, y que la historia humana de la cual yo he sido parte me indica que Dios no miente, que Dios es veraz, que Dios tiene propósito. Entonces yo miro a Génesis y lo recibo como palabra de Dios, revelación de parte de Dios que vino por un proceso y que es veraz. Y que yo no requiero que Moisés estuviese allí como testigo escribiendo todo, no lo requiero. Eso es depositar mi fe en la acción de un hombre, en una acción, es convertir la historia en algo divino. Correcto. No, es en la persona de Dios mismo, en quién Él es, en quién yo he aprendido y he creído conocer quién es. Que entonces yo miro a Génesis y digo, Señor, si tú quisiste tomar 1 billón de años en un día, que yo es 1000 años, es una generación, mira, Señor, haz lo que tú quieras. El asunto es que lo hiciste. Yo no necesito entender. Hoy nosotros miramos el universo, la gran infinitud del universo y las estrellas y los planetas y los black holes, y no lo podemos explicar. No tenemos los detalles. Pastor, usted me trae recuerdo de algo, un evento increíble que ha ocurrido en el último mes. El famoso telescopio que superó a Hubble. Yes. Está por ahí corriendo. Y yo tuve la dicha de ver el programa donde por primera vez empezaron a recibir las fotos de ese. Pastor, a mí se me salieron las lágrimas. Viendo, digo yo como David, cuando veo el cielo. O sea, ese telescopio va camino a sabe Dios dónde. Y nos está mostrando años, millones de años. Yo le decía a mi nieta, mira eso, mira la creación. Cómo todavía no hemos visto. Wow, que no hemos visto. Yo lo vi y me molesté. ¿Por qué, pastor? Yo digo, ¿cómo puede que estos científicos, ante la maravilla y la grandeza de la creación, se inventen el racionalismo que están usando para explicarlo? Ajá. Tú tienes que tener más fe para creer todos los postulados, supuestos, hipótesis, etcétera, que no es ciencia, porque son hipótesis. ¿Ok? Y tú lo estás tratando como data específica, como hecho, y no lo es. Sí. Esto es una construcción de tus supuestos. Y tú me vas a criticar a mí que yo creo que esa es la mano de Dios. Yo tengo la misma postura de razón que la que tú tienes. Correcto. Y me quieres criticar y echar a mí que yo creo que esa es la mano de Dios. Pero también allí, por ejemplo, había una científica, yo creo que ella era europea, una dama, que en un momento dado le hacen una pregunta. ¿Tú nos puedes señalar algo que a ti te llama la atención de lo que estás viendo ahora mismo? Y ella con su dedito fue y dice, "A star is born". Mira, están haciendo una estrella. Esa mujer empezó a llorar. Y esa estrella comenzó a nacer como billones de años. ¿Sabes? Es decir, lo que hoy que start no es start. Nosotros somos testigos de un evento que ocurrió cientos de miles de años. Correcto. Y entonces todavía nos ponemos a cuestionar la existencia de Dios. No ya la grandeza, la existencia de Dios.
Esto nos lleva al diseño inteligente, Sí. pastor. Yeah. Y yo creo que nos lleva a un próximo programa. Vamos a ver si lo podemos concretar para la próxima semana. Pero, hermano, como decíamos ahorita, si usted se siente tranquilo con la creación, en 6 o 7 días, mire, tranquilo. No vamos a perder el sueño por eso. Es que busquemos, pastor, ¿por qué Dios nos hizo inteligentes? No fue Para por pensar. eso. Y es interesante que si algo marca la fe cristiana desde su inicio, es una religión, que es lo que yo hago en relación a buscar y conocer a Dios, Correcto. de gente inteligente. Eso. Que Jesús se marca como maestro. Los apóstoles son maestros. Los próximos líderes de la iglesia todos son maestros. Porque es llamado al pensar. Y ellos van a enfrentar el mundo greco-romano de la iglesia con el pensamiento crítico de la fe. Correcto. Ellos no se vieron atemorizados que tenemos, esto es un asunto de bobos ignorantes que no tenemos que pensar. No. Y hoy creo que la iglesia vive en una crisis de la ausencia de pensar la fe, que somos víctimas de la nueva psicología, que el mundo se define por lo que tú sientes. Ajá. The self, el yo, mis sentimientos, mis emociones, que eso me define, eso determina quién yo soy. Y hemos dejado la responsabilidad de dar razón de la esperanza que tenemos a todos aquellos que exijan, que pidan de nosotros dar razón. Y nos hemos perdido en el emocionalismo, en el sentimiento, en los elementos psicológicos, subconscientes. Mire qué cosa, estamos tanto en lo subconsciente y los mejores pensadores de New Nari ni saben todavía lo que es el subconsciente. Correcto. No lo han podido definir y nosotros estamos definiendo nuestras acciones, nuestra existencia, ¿no? Porque tu subconsciente, etcétera. Entonces se está reduciendo la fe cristiana a lo amorphous, lo espiritual, lo emocional, y se ha perdido la naturaleza de contenido de hechos de verdad. Amén, amén. Hermanos, yo espero que este programa sea una gran motivación para ustedes, como lo ha sido para nosotros. Nosotros no tenemos nada que perder, hermanos, cuando buscamos relacionarnos con Dios. Nos creó inteligentes, nos creó para relacionarnos con Él, y Él se refleja en nosotros y está constantemente con nosotros. Así que no hay nada que perder, hermanos, todo lo contrario, pero es importante estar alerta. Gracias, pastor. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga mucho. Hasta la próxima. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.